Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos todos juntos disfrutando de este hermoso miércoles, un miércoles que el Señor nos ha bendecido con sol y con una temperatura muy agradable. Espero que estén regresando bien a sus casas después de sus jornadas laborales. Vamos a dar comienzo al estudio del día de la fecha y como nos quedamos la semana pasada en Colosenses, vamos a seguir trabajando en nuestro libro de Pablo que venimos trabajando con mucho amor y dedicación todos juntos, y vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando en este día, en este estudio del día de hoy. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por un día más de vida, Señor, porque podemos estar todos los hermanos unidos, disfrutando del culto, Señor, y te pedimos que las enseñanzas que nos transmite Pablo a través de Colosenses nos haga crecer en amor y en fraternidad. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y queridos hermanos, los voy a invitar a que nos acerquemos a nuestras respectivas Biblias, tomemos el libro de Colosenses y vamos a dar inicio a Colosenses 3 y vamos a leer del 1 al 11. Voy a dar inicio a la lectura y espero que todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión nos puedan acompañar. Y Colosenses 3 del 1 al 11 dice de la siguiente manera: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestándose con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicarán estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora debe abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se ve renovando a imagen de lo que creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén, hermanos. Y ¿se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo que Pablo nos empezaba a introducir en la cuestión de que tenemos que despojarnos de aquel hombre o aquella mujer de nuestro pasado, en donde tenemos que resucitar en Cristo? ¿Y qué es resucitar en Cristo? Es matar a ese ser, a esas antiguas actitudes que teníamos en nuestro pasado pecaminoso, que o no conocíamos a Dios o estábamos en crecimiento, y acercarnos directamente a las enseñanzas de Cristo, enterrar esos malos hábitos y volver a nacer en nuevos. En donde estábamos viendo también el miércoles pasado las cuestiones de que la sociedad y el mundo donde nos rodeamos nos arrastran
Y tenemos que dejar esas cosas terrenales, esa vida antigua, para nacer en Cristo, estar en comunión con el Señor, en donde dice, porque ustedes ya han muerto y su vida es escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Debemos dejar ese antiguo yo, esas malas actitudes y renacer en Cristo. Y acá me quedo con, es la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Me hace a la idea de que Pablo está diciendo que tu testimonio, nuestro testimonio como iglesia, es lo que hace que nazcamos de nuevo en Cristo, en donde nuestro buen testimonio, nuestra buena acción, es lo primero que el otro ve. Lo que hacemos que Cristo se manifieste. Y vamos a los conceptos principales del día de hoy. Y lo encontramos del 5 al 10 que leímos anteriormente y tiene el título La vida antigua y la nueva. Y ahí Pablo es un apóstol que no anda con muchas vueltas y directamente va a lo concreto y nos va a remarcar las ideas, los conceptos pecaminosos que tenemos que dejar de lado. Acá se nos marca a los colosenses, pero también nos está hablando a vos y a mí directamente a qué tenemos que apuntar. A esos y a muchos más que están mal vistos para el Espíritu Santo y a los ojos del Señor. La inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenados, malos deseos, avaricia. Todos esos pecados van a terminar en la idolatría. Uno de los pecados que el pueblo judío renegó por sus antiguos reyes, en donde la época política en donde estaba Pablo viviendo se manifestaba en donde los reyes, las autoridades políticas, auto ensalzaban su imagen, en donde uno veía en una moneda la cara del César, por ejemplo. Ahí el César estaba haciendo una idolatría de su imagen. ¿Por qué? Por poder. Y Pablo pone el punto en donde los líderes, centrándose tanto en el poder y en sus inmoralidades muchas veces por lo que vimos anteriormente, por ese mundo humano carnal del cuerpo, terminan lamentablemente en incrementando su imagen, su popularidad. Y ahí es donde los buenos fieles no tenemos que caer. Muchas veces, como dije anteriormente, el miércoles pasado, si nos centramos mucho en la ley o en las cuestiones legalistas sin amor y sin ver y buscar a Dios y a Cristo, podemos caer en la idolatría, en juzgar al otro por el simple hecho de creernos más. Y ahí es donde tenemos que mantener la atención, en no caer en ese pecado, en releer la Escritura para que las enseñanzas de amor, de libertad, de fraternidad que nos enseñaba Cristo, las mantengamos siempre vivas. Y Pablo va a continuar con la idea de que tenemos que dejar esa vida antigua. Por las cosas que están, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes.
también ustedes practicaron esas cosas en otro tiempo. Pablo le escribe a los hermanos colosenses que eran una iglesia que tenían una base, pero que estaban todavía en crecimiento, porque eran las iglesias primitivas. Lo que hoy nosotros vemos y tenemos nuestro lema en la iglesia, en donde esas iglesias crecían. Pero Pablo les va a recalcar que tienen que mantener tienen que mantener esas antiguas vidas allá lejos. No tienen que ser influenciados nuevamente por aquellas actitudes que tenían en el pasado. ¿Por qué? Territorialmente, Colosas, como Efesios y Filipenses, estaban en una zona, digamos, de tránsito comercial, de tránsito de lenguas, de tránsito de ideas, como hoy lo vemos con la globalización, ¿no? Todas esas ideas nuevas y hábitos, muchas veces nuevas interpretaciones de algunas ciencias, nos pueden hacer pecar, nos pueden arrastrar a que pequemos y nos equivoquemos. Y Pablo nos va a decir que también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Y ahí es algo donde como argentinos tenemos que recalcar que nuestra sociedad es muy mal hablada. Lamentablemente en nuestro vocabulario las malas palabras son moneda corriente, en donde en casi toda oración del cotidiano se escucha y muchas veces se practica esas malas expresiones. Por eso tenemos que trabajar en cómo modificar nuestro lenguaje, nuestras actitudes, para seguir creciendo en Cristo. Traigamos de nuevo esos conceptos que vimos anteriormente en dar frutos, hermanos, en crecer y en seguir madurando. ¿Para qué? Para llevar a otros. A través de nuestros ejemplos podemos hacer que aquellos que no creen, de pronto crean. Dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de esa vieja naturaleza. Se han revestido de esta nueva. Conocemos a Cristo. Hemos dado testimonio, nos hemos bautizado. Hemos muerto y vuelto a nacer. Volvemos a nacer en Cristo y seguimos creciendo. Y ahí es cuando tenemos que recalcar y tener bien presente la cuestión de la naturaleza de ese nuevo hombre, ese nuevo ser que volvemos a nacer para ser más cercanos a Dios. Y quiero que nos quedemos con esa gran idea que Pablo nos marca en el 11. En el versículo 11 nos está hablando a nosotros, a vos, a mí, a toda la humanidad que lee este versículo, donde dice, ya no, una vez que vos ya sos un nuevo hombre, dice, ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Te está hablando a vos, hermano. Te está diciendo que con Cristo, con que creas en Él y practique sus enseñanzas, ya no va a importar nada. Ya no va a importar si tenés línea sanguínea, si sos judío, griego, blanco, alto, chico, bajo. Cristo está vivo en vos. Y vos sos ese instrumento para llevarlo, querido hermano.
Así que en conclusiones, vamos a rebobinar. ¿Qué Pablo nos está dejando hasta el momento? Y que nos hace retrotraernos a ideas que vimos en el comienzo de Colosenses. Estamos viendo que tenemos que abandonar, dejar de lado las enseñanzas de este mundo y de esta sociedad terrenal y de corta duración a lo que es el plan de Dios, ¿no? La iglesia tiene un plan mucho más grande que nos involucra a nosotros, pero que nuestro periodo ahí es muy breve, donde las cuestiones de Cristo son las que importan, donde ese mundo celestial es al que apuntamos y al que plantamos y aramos la tierra cada día para que esas semillas que plantamos a través del Evangelio crezcan y den fruto. Tenemos que tener presente y que tenemos que dejar atrás esas actitudes, esos hombres y mujeres pecaminosas del pasado y que volvimos a nacer. Volvimos a ser nuevos en espíritu. Nuestra carne puede ser la misma, pero nuestras actitudes y nuestras formaciones hacia el futuro tienen que ser diferentes. Tenemos que movilizarnos a nosotros y movilizar a otros para que esos cambios se logren. Tenemos que ser nuevos hombres, nuevas mujeres, para que las enseñanzas de Cristo permanezcan y den más y más fruto en cada persona, en cada vecino de Nueva Chicago o de tu trabajo, que crezca, que el Evangelio crezca. Y nosotros, vos, yo, todos nosotros somos pequeños, pequeñísimos instrumentos en donde llevamos y enseñamos, en donde nuestro buen ejemplo y nuestro ser buen cristiano es, para mí, una de las características principales que tenemos que hacer que sobresalgan. Yo siempre me he caracterizado por ser esforzado en muchas actitudes y busco siempre esforzarme cada vez más en ser mejor cristiano. A veces es muy complejo, pero siempre intentemos poner ante cualquier circunstancia qué dice la Biblia, cómo actuaría Cristo en tal circunstancia. Dejemos que el Espíritu Santo hable, que nos hable adentro como una llama y así poder actuar en gran gozo para el Señor. Queridos hermanos, vamos a seguir incrementando en el Evangelio de Colosenses y ya nos queda cada vez poquito, cada vez menos nos queda, pero hay muchas cosas y muchos conceptos que van a ir y van a volver y nos van a hacer recordar en cómo debemos actuar nuestro día a día, ¿no? Hay una frase que yo siempre que se las he escuchado a mis pastores y suegros, ¿no? Y a mi señora, en donde el Evangelio tenemos que vivirlo. Y ver esas enseñanzas que escribieron esas personas en el siglo II y traerlas a nuestro día a día, en nuestras actitudes, en nuestro buen hablar, en nuestro buen comportar, para que la iglesia crezca y siga viva. Vamos a orar, queridos hermanos, y dar gracias al Señor
por este hermoso día y porque podemos estar todos juntos disfrutando de sus enseñanzas y de que nos permite crecer y dar frutos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, por estas enseñanzas, Señor, porque gracias a tus enseñanzas que nos transmite a través de Colosas, de los colosenses, podemos ver cómo nuestra iglesia crece y en qué tenemos que tener claro para seguir creciendo, cómo debemos dejar atrás esa naturaleza de aquel antiguo hombre y ser este nuevo ser, Señor. Ese nuevo ser a imagen y semejanza tuya, Señor, para crecer y dar frutos a tu imagen. En nombre de Cristo Jesús, bendice a los hermanos que están en sus hogares, Señor, viendo el culto, y a toda aquella persona que vea nuestras transmisiones y se acerca a nuestra iglesia para crecer, para aprender, para llevar el Evangelio, Señor. Te pedimos que nos bendigas, en nombre de Cristo Jesús. Amén.